Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la selección ecuatoriana, lo que fue su participación en la Copa América, lo que ha sido la renuncia de su técnico Félix Sánchez Vaz y evidentemente lo que depara al futuro respecto a los candidatos a nuevo entrenador, la renovación, los jugadores que deberían ser convocados y todo lo respectivo al próximo Mundial 2026 que de ahora en más será el gran objetivo. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con el análisis del video. Ecuador sin dudas para mí ha tenido una Copa América de menor a mayor. Comenzó perdiendo en el debut de manera sorpresiva 2-1 frente a Venezuela, un resultado para mí quizás un poco mentiroso porque Ecuador comienza jugando mejor, le genera varias chances claras a Venezuela y por la imprudencia de su capitán y evidentemente el que debería ser su jugador con mayor experiencia y que no debería pasar este tipo de cosas, que fue la expulsión de Valencia, termina perdiendo ese partido. Posteriormente le gana 3-1 a Jamaica en un partido normal frente a una selección menor. Y en la última fecha tiene un partido complicado frente a México, donde para mí los mexicanos fueron mejores, pero termina empatando 0-0 y de esta manera clasifica en segundo lugar. Frente a la Argentina en los cuartos de final, sin duda jugó el mejor partido del torneo con diferencia. Fue superior a la selección albiceleste y lamentablemente por los penales se termina quedando afuera. Pero claro, si fuese simplemente por ese partido no sería una mala participación de Ecuador ni mucho menos. Caer frente a Argentina por penales jugando mejor. Realmente había sido una buena finalización de torneo de Ecuador en la Copa América. En cuanto a las expectativas, yo creo que había ilusión de llegar a semifinales, pero cuartos de final no estaba mal para Ecuador. Más allá de eso parecía difícil teniendo en cuenta que Argentina estaba del mismo lado del cuadro. Por lo cual para mí la participación en la Copa América cumplió las expectativas y no mucho más. Pero quizás no tanto es del rendimiento sacando el partido con Argentina. Sin embargo, la eliminación de la Copa América frente al albiceleste desencadenó muchísimas críticas por parte de la prensa y finalmente, como la mayor consecuencia, la renuncia y la salida de Félix Sánchez Vaz. Un técnico que está claro que desde su llegada hacía ruido, no convencía para nada, había llegado después de haber compartido grupo con la selección de Qatar en el último Mundial del año 2022, dirigió 19 encuentros, ganó 10, empató 4, perdió 5, una selección que en eliminatorias no marcha mal ni mucho menos, hoy en día está quinta con 8 unidades, sin embargo hay que tener en cuenta que Ecuador comenzó con menos 3, si no estaría cuarta con 11 puntos, nada mal creo yo, cómoda en cuanto a la clasificación al próximo Mundial, y como les digo en Copa América, si bien para mí en fase de grupos no tuvo el rendimiento que se esperaba, la verdad que en los cuartos de final frente a Argentina jugó un buen partido. Sin embargo, también hubo otros motivos, como les digo, muchísimas críticas que según lo que se pudo saber al propio técnico y a su familia lo afectaron bastante. Evidentemente también se hablaba de una mala relación con varios de los referentes del plantel y también, hay que tener en cuenta una cuestión económica, apareció un equipo que es el Al-Sadd de Qatar, donde él ya había dirigido, que le ofrecía el doble del salario que estaba cobrando en la Federación Ecuatoriana. Así que probablemente más allá de lo deportivo que no terminaba de convencer, lo económico también inclinó bastante la balanza. Está claro que el próximo paso que va a tener que dar Ecuador en este camino rumbo al Mundial 2026, que es el gran objetivo que va a tener, volver a clasificar a la Copa del Mundo, es elegir un técnico, elegir al capitán de este barco. Sin embargo, no hay tanto apuro teniendo en cuenta que recién las próximas fechas de eliminatoria es en septiembre. No es que lo tendría que definir ya, tiene 2 o 3 meses para pensar opciones. Sin embargo, desde la salida del técnico español ya han empezado a hablarse de nombres que probablemente van a ser contactados y que van a estar en negociaciones. Hoy en día se habla de que el principal candidato podría ser el uruguayo Guillermo Almada. Actualmente dirigiendo al Pachuca de México, ha ganado muchas opciones como el principal candidato para asumir. Pero como les digo, la realidad es que todavía no hay apuro. No es la primera vez que suena, está probablemente en la cima dentro de los candidatos y su experiencia y éxito en el fútbol mexicano lo convierten en una opción bastante interesante. Sin embargo, también hay otros nombres. Se habla de 3 técnicos argentinos. Por un lado se habla de Luis Subeldía, hoy en día entrenador del Sao Paulo de Brasil, un técnico que ha dejado una muy buena imagen en Liga de Quito, ganando la Liga y ganando la Copa Sudamericana, pero en este caso tiene un contrato muy importante con el Sao Paulo que habría que ver cómo lo pueden romper para que pueda llegar a Ecuador, pero es otra de las opciones.
También se habla de Jorge Sampaoli, que evidentemente es un nombre que tiene peso propio, con pasado en Europa, Sevilla, Marsella, con experiencia dirigiendo selecciones sudamericanas, tanto Chile como Argentina, pero que evidentemente es un arma de doble filo. En Chile, por ejemplo, le fue muy bien, pero se fue bastante mal. En Argentina le fue bastante mal. Sin embargo, no hay que dejar de lado la capacidad que tiene y que es un técnico para mí que tiene condiciones para dirigir en el fútbol sudamericano. Y finalmente también se habla un poco de José Pekerman, que hasta hace poco dirigió la selección venezolana, fue quizás el que inició el camino para que hoy en día Batista esté yéndole tan bien con la Vinotinto. Tiene muchísima experiencia dirigiendo y formando jóvenes, que justamente con esta camada, esta generación dorada de jóvenes en Ecuador sería un punto más que a favor, y también tiene experiencia en lo que es dirigir selecciones sudamericanas, ya que pasó por Argentina, Colombia y Venezuela, y en todos lados para mí dejó una buena imagen. Claramente en el caso de Pekerman lo que le juega en contra para mí es un poco la edad, es un técnico ya avanzado en edad que habría que ver si está con las condiciones y con las ganas de enfrentar un proyecto de este nivel. En cuanto al plantel actual, la Copa América para mí ha dejado claro que Ecuador tiene una gran camada de jugadores jóvenes, que no está mal el mote de generación dorada, pero sí que necesita cierto recambio en algunos futbolistas históricos que ya no están a la altura. Comenzando claramente por el arco. Hoy en día tiene dos arqueros de 37 años, el titular y el suplente, Alexander Domínguez y Hernán Galíndez, que creo que ya no deberían ser convocados. Sin embargo, quizás acá la mayor problemática se presenta porque no hay grandes proyectos de arqueros. El mismo Moisés Ramírez de Independiente del Valle no termina de convencer y cuando le ha tocado atajar no lo ha hecho de la mejor manera. Podría ser convocado Burray, más allá de su experiencia, viene en un buen nivel en la Liga Ecuatoriana, y también se habla mucho del joven Cristian Lord de Independiente del Valle, que solamente tiene 18 años. En la defensa no creo que haya la necesidad de hacer grandes cambios. Creo que los centrales, Hincapié, Pacho, Ordóñez dándole más minutos y Félix Torres son los indicados. En el lateral izquierdo está claro que tuvo mucha mala suerte Ecuador porque los mejores estaban lesionados, pero entiendo yo que con la vuelta de Estupiñán del Brighton, con la vuelta de Johan Chávez del Lens y con la vuelta de Diego Palacios del Corinthians, la posición está más que cubierta. Y en el lateral derecho sí es cierto que ante la ausencia quizás de Ángelo Preciado, que para mí tuvo una buena Copa América, no tiene una gran alternativa al lateral derecho y quizás debería seguir buscando ahí. Pero creo que en la defensa en general no habría que hacer grandes cambios o muchos retoques. En la mitad de la cancha está claro que está el gran líder y el próximo capitán que debe tener la selección ecuatoriana. Me refiero a Moisés Caicedo del Chelsea, que tuvo una muy buena Copa América. Dicho esto, hay algunos nombres que habría que cambiar, como por ejemplo el de Carlos Grueso, que está claro que ya no le da el nivel para ser una de las alternativas o acompañante en la mitad de la cancha. Y justamente el acompañante de Moisés Caicedo es una de las grandes incógnitas. Hay varios jugadores que podrían ser convocados, Jackson Méndez por ejemplo siempre ha rendido en la selección ecuatoriana y hay mucho joven que debería quizás empezar a tener oportunidades. Pedro Vite, que juega en la MLS, Oscar Zambrano, que juega en Liga de Quito, Eric Plugas, jugando en el Orense, Daniel Castillo, de apenas 20 años, jugando en la Liga Danesa, o Patrick Mercado, de Liga de Independiente del Valle, son alternativas que creo que deberían empezar a ser probadas con mayor regularidad a ver si pueden sumarse a esta selección. Respecto a Kendrick Páez, está claro que su copa ha ido de mayor a menor, que no ha tenido el torneo que muchos esperaban, pero también creo que es lógico. Tiene solamente 17 años, está recién teniendo sus primeras armas en la selección, y ahí va a ser muy difícil que termine siendo la gran figura de Ecuador, que sea determinante en cada uno de los partidos, pero no por eso hay que dejar de apostar a Kendrick Páez, que está claro que en cuanto a potencial es el gran talento generacional que tiene esta camada. En cuanto a los extremos y el centro delantero, para mí quedaron algunas cuestiones positivas. Jeremy Sarmiento para mí fue de lo mejor, si no lo mejor de Ecuador en esta Copa. Me gustó muchísimo lo de jugador del Brighton, tiene solamente 22 años y seguirá creciendo seguramente. Joan Yeboah cuando le tocó jugar me pareció una buena alternativa, lo mismo aplica a Alan Minda, el jugador que solamente tiene 21 años. Y Kevin Rodríguez cuando ingresó fue importante, marcó algún que otro gol y es un jugador que claramente puede, si sigue trabajando, ser el próximo 9 de Ecuador. Sin embargo, también acá hay algunas cuestiones en cuanto a recambio que necesita. Ener Valencia está claro que ya no es el que fue, ya no es ese goleador que en un momento fue muy importante para Ecuador y debería dejar de ser convocado. Lo mismo aplica para mí para Ángel Mena y jugadores como Jordi Caicedo que para mí no han estado a la altura del nivel que se esperaba.
Para mí no sería una locura, por ejemplo, la vuelta de Gonzalo Plata, un jugador que si bien hoy en día juega en la Liga de Qatar, siempre me gustó lo que vi en Ecuador y me parece un jugador extremadamente desequilibrante. Delanteros como Leo Campana o el mismo Mikel Estrada, que se lo pedía muchísimo, el jugador que actualmente milita en la Liga de Quito, como alternativas al número 9 dentro de lo que hay hoy, y jóvenes como Ailén Obando o Michael Bermúdez, que evidentemente si siguen creciendo, si dan el paso a un equipo europeo, son también jugadores a tener en cuenta dentro del próximo proceso. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios sobre cada uno de los puntos que traté. ¿Cómo vieron a Ecuador en esta Copa América? ¿Qué les parece la salida de Sánchez Vaz? ¿Quién creen que debería ser el próximo entrenador? ¿Y qué jugadores deberían empezar a ser convocados? ¿Y qué históricos futbolistas deberían dejar de serlo? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.